A principios de este mes fuimos invitados a la Feria Vegana en Mérida, Yucatán, en México. Esta es la tercera vez que hemos tenido la gran fortuna de asistir a este magnífico evento. Disfrutamos bastante porque podemos estar en contacto directo con todos ustedes y el estar cerca de ustedes nos motiva para continuar siempre adelante, porque recibimos no solo muestras de cariño y de aprecio, sino también inclusive testimonios de parte de ustedes por mejoras en la salud y cura de enfermedades que la medicina no había logrado detener, y eso de verdad es súper motivador. Llegamos a Mérida un jueves, y el viernes en la mañana mi hermana Marcela buscó en su celular algún restaurante vegano, que aunque nosotros vamos incluso a restaurantes no veganos y nos encontramos siempre platillos sin productos de origen animal o amablemente nos los adaptan, pues siempre queremos conocer restaurantes veganos en los que podemos pedir de todo sin tener que estar especificando que sin leche, que sin huevo, que sin crema, que sin queso y todo lo que generalmente los veganos pedimos que nos omitan en los restaurantes. El caso es que mi hermana encontró un restaurante en Mérida y quedamos de vernos con familia que tenemos allá. Por cierto, saludos a mi tía Elvia, a Carlos y a Gaby que nos acompañaron a desayunar en Alquimia Vegana. Recién llegamos al restaurancito y de pronto vi una persona conocida. Bueno, me pareció conocida. Estaba de espaldas y comiendo y al lado estaba su novio y resultó ser Diana Karenina, o Dianita como le digo yo, del famoso canal vegano Vida Vegana. Un encuentro totalmente casual porque ellos acababan de llegar a Mérida y venían llegando justo del aeropuerto. Nos saludamos y quedamos de vernos por la tarde. La chef de ahí del restaurancito de Alquimia Vegana salió en un momento a tomarse fotos con cada uno de nosotros y la verdad es que comimos bien rico. Ese día por la tarde, el viernes en la tarde, fuimos a casa de Mishi. Ella es youtuber vegana y nutrióloga. Ella ya estuvo en nuestro canal en algún tiempo, tenemos el video, inclusive les dejo su video, el enlace para que ustedes puedan verlo en la descripción de este video. Ella está enfocada también en la filosofía de cero basura o zero waste y en la ecología. Nos habíamos puesto de acuerdo para vernos después de tanto tiempo de encierro por la pandemia y también, claro, nos habíamos puesto con Dianita y con Oscar para de una vez, ya que estábamos allá todos, aprovechar y hacer una colaboración que teníamos ya pendiente de haber hecho tiempo atrás y que habíamos querido hacer, por supuesto, pero este bicho que nos atacó a todos pues no nos permitió hacerlo. Grabamos en la cocina de Mishi y la pasamos súper bien y divertidos. Por la noche fuimos invitados al restaurante Huitzili Saludable, donde nos atendieron de verdad como reyes y probamos muchos de los platos que ahí preparan. Lo mejor de Huitzili o de ese lugar es que Unat y Blanca, que son los dueños del lugar, elaboran casi todas las materias primas que utilizan ellos para los platillos de su menú y de esa forma evitan al máximo los alimentos congelados o procesados. Es una comida realmente saludable y aunque son tacos, tortas, pizzas, etcétera, son saludables. Bueno, pues nos sirvieron efectivamente tortas cubanas, tacos, pizzas, tapas de chorizo, hot dogs, aguas frescas, súper ricas y hasta postre. Un pastel de chocolate delicioso, de verdad, no saben qué delicia. Quise sacarle la receta a Blanca con mis mejores técnicas del FBI, pero no se dejó. Es una fórmula altamente resguardada, así que si lo quieren probar, pues solo en Huitzili. Después de la cena, aproveché para entrevistarlos porque quería saber cómo le han hecho para este emprendimiento. Unat y Blanca me dieron tips, consejos y me abrieron su cocina para mostrarse tal como son. Les dejo el enlace de la entrevista que les hice en la descripción de este video también. Y fíjense que cenamos muchísimo y aunque nosotros no acostumbramos cenar o cenamos muy poco, pudimos dormir muy bien. Esa pesadez que se siente cuando se comen tacos y tortas comunes a esas horas de la noche no se sintió. Sinceramente, la comida vegana o basada en plantas es mucho más ligera y digerible. No se siente uno como botarga. En esa cena nos encontramos también justamente con Dianita y con su novio Oscar de Vida Vegana, Diana, y también nos encontramos a Kochi el Vegan, que también tiene un canal de YouTube y él es el organizador de la feria vegana. Iba con Gretel, su novia, que también es organizadora de la feria vegana. Son unos grandes amigos que los estimamos mucho y son unos activistas de verdad envidiables. Al día siguiente fuimos invitados a Crush, o sea, el sábado, el primer bar vegano
vegano en el corazón de Mérida. También estuvimos una vez más con Dianita y con Oscar. Ese día también desfilaron los platillos, las aguas y por supuesto los postres. Nos tomamos fotos con todo el equipo, nos tomamos fotos Diana, Oscar, nosotros, etcétera, y con el equipo de Crush también. Lo pasamos de verdad bien padre. De ahí de pronto vi una alcancía, esta que están viendo, que resultó ser una alcancía en la que la gente deja propina o dinero que después es donado para albergues o santuarios de animales. Esta fue una idea de Kochi, el vegan, organizador de la feria, y me pareció una super idea para ayudar a los animales. Esto es tener conciencia cívica, ética, don de servicio. Pero déjenme les cuento un chismecillo, porque aprovechando pregunté y resulta que así como hay gente consciente y ética, también hay gente de muy bajo nivel. Y es que un día, porque estas alcancías las hay en varios negocios veganos, pues resulta que una de las alcancías ya llena de dinero, ya lista para llevarse al albergue, ¡pum!, desapareció. Se la clavaron, desapareció, se la robaron. ¿Quién se la llevó? ¿Quién sabe? Esto me lo platicaron, pero yo me pregunto, ¿dónde queda la ética? ¿Dónde queda la moral? ¿Dónde queda la educación? La conciencia de esas personas que consideran el robo como algo normal o natural. Sinceramente, son personas con muy bajo nivel en todos los aspectos. Mi sueño es que algún día esas personas adquieran un poquito de conciencia cívica y aprendan a respetar lo que no es suyo. Bueno, ese fue un paréntesis que no podía dejar pasar, porque mientras no cambiemos esa forma de pensar, nuestro México difícilmente va a cambiar. Pero en general, las alcancías sí han cumplido con su cometido y los animalitos han recibido la ayuda que han necesitado, gracias a Kochi y a todos los negocios que se han sumado a esta noble causa. Al día siguiente, domingo, ya fue el gran evento, la Feria Vegana. Esta se organizó en el Museo de los Ferrocarriles y desde que llegamos nos estaban esperando amigos suscriptores con quienes nos tomamos fotos, platicamos, nos contaron sus cosas, les contamos nuestras experiencias, etcétera. Lo pasamos muy bien con todos ellos, de quienes recibimos mucho cariño y algunos regalitos que de verdad nos conmovieron mucho, unos súper regalazos. Había puestos de comida, puestos de productos y a las 2:30 de la tarde nos tocó dar plática a mi madre y a mí, una plática sobre nuestro canal, sobre nuestras motivaciones para llevar esta alimentación y estilo de vida veganas, etcétera. A las 3:30, una hora después, tocó el turno para Diana de Vida Vegana dar una plática muy interesante y nos fuimos después a comer. Pasamos por uno de los puestos, se nos antojaron unos tacos de cochinita pibil, claro, veganos, y qué cosa tan más rica. Al querer pagar nos dijeron que no, que corría por parte de la casa, o sea, por parte de Arsic Food, que se ubican en Miraflores, Mérida, y a quienes les agradecemos el gesto que tuvieron con nosotros. Y fíjense que mi mamá y mi hermana se fueron a comer a otro puesto y a mamá se le antojaron unos tacos ahí muy ricos. Cuando quiso pagar tampoco le quisieron cobrar y ellos fueron pues los de Lichito, que también están obviamente en Mérida. Les agradecemos también el gesto que tuvieron con mi madre. Y de ahí nos fuimos al puesto de Huitzili Saludable porque ya es garantía de sabor para nosotros. Nos cayó la lluvia y nos metimos a un tren a comer porque la feria, como les dije, fue en el Museo de los Ferrocarriles y había unos vagones de tren en el que se podía uno subir y podías comer ahí. Terminando de comer, decidí hacerle una entrevista a Kochi el Vegan, organizador de la feria, y quise saber qué se tiene que hacer para poder organizar un evento así. Y así es como la pasamos súper, pero súper padre en Mérida, Yucatán, México. Ya les conté el chismecillo y ahora los quiero dejar con la entrevista que le realicé a Kochi el Vegan. Kochi, ¿cuánto tiempo llevas siendo vegano? Acabo de cumplir 11 años el 13 de abril. ¿Qué te llevó a tomar la decisión de llevar este estilo de vida vegano? Pues entré de lleno después de haber visto un documental que se llama Terrícolas. Después de ver la explotación animal como tal, tan fuerte y violenta, eso me llevó a tomar esa decisión. ¿Qué se siente estar en una protesta activista dentro de un matadero o salvando vidas de animales? Porque sé que también ese activismo has hecho. En mi caso, la primera vez fue mucho el choque emocional, es sentir mucha impotencia, frustración, tristeza, es un choque de emociones muy fuerte. ¿Continúas con ese tipo de activismo o ya haces activismo de otra manera o de otra forma? Ahora pues lo hacemos ya directo, tratando de que se haga una acción directa, que lo que hagamos tenga resultados. Lo hacemos más por medio del gobierno, organizaciones que nos puedan ayudar, que estar yendo directamente ya a hacer una manifestación. Nos gusta hacer cosas más legales que tengan impacto positivo.
¿Desde cuándo decidiste organizar las ferias veganas? La decidí organizar desde el 2014 y el modelo ya funcional fue desde el 2015. ¿Es difícil la organización de una feria y qué obstáculos has tenido que pasar? Es un poquito compleja al principio porque tienes que saber algunas cosas de infraestructura, proveedores. Tal vez pueda parecer un poquito complicada. Siempre va a haber tal vez algún detalle. Es cuestión de organización, tener buenos proveedores, contactos. Yo animaría al que quiera hacer una feria vegana. ¿Qué consejo le darías a quien quiera organizar una feria vegana? Primero que hagan un núcleo de gente, de activistas, un grupo local, luego empiecen a difundir de poco en poco, que se conozcan los negocios para tener una infraestructura y empezar a organizar lo que es el evento con los mismos, con las tiendas, con los restaurantes o con la gente independiente que quiere vender comida. Prácticamente hacer un grupo como de amigos o de activistas y empezar a hacer una feria vegana. Tienes un canal de YouTube, ¿por qué decidiste abrirlo? Pues lo decidí abrir porque vi que es una forma más de hacer activismo y eso hace que lleguemos prácticamente a todo el mundo, tal vez con una receta, un consejo, con un blog, con determinado tema en especial de los animales. Entonces para mí es una forma de hacer activismo y es lo que me gusta hacer en general. ¿Crees que el estilo de vida vegano es costoso o caro? Hay muchas perspectivas de esto. Obviamente si te vas por empezar a comprar embutidos, sustitutos, pues obviamente te va a salir caro porque es comida rápida, pero si nos apegamos a lo que es la comida local, dependiendo de dónde seas, pues ahorra muchísimo. Yo diría que en las posibilidades de cada quien, de donde esté, es económico. Si no estamos comprando tantas cosas procesadas, por así decirlo, veganas. ¿Cómo ha sido el crecimiento de las ferias veganas que has organizado aquí en Mérida? Pues en la primera feria tuvimos un alrededor como de 100 personas, decíamos que era mucho para el tipo de local, y en esta le calculamos unas 3,000 personas, ¿no? Entonces hay una evolución tremenda por muchas circunstancias, más que nada por hacer empatía con el evento, con los animales, con la gastronomía, porque la gente ve que hay mucha alimentación y realmente se puede llevar esta filosofía de vida. ¿Y cómo ves el crecimiento del veganismo en general de este estilo de vida en Mérida? Personalmente he visto que ha habido un aumento de aquí a 5 años, tanto en negocios, en gente. Ahora trabajo en un lugar vegano en el que veo que diario llegan mínimo 2 personas que se acercan a esto por medio de la salud. O sea, hay un crecimiento real, ya sea por una preocupación de salud o gente muy joven que se está despertando demasiado. Entonces aquí en Mérida sí ha habido más apertura al veganismo con negocios, con gente que entra a todo lo que es la filosofía de vida. ¿Dónde te podemos localizar, Cochi? ¿Cuáles son tus redes sociales? Sí, en todas las redes sociales estoy como Cochi el Vegan. Hago contenido junto con mi novia, con Gretel, y hacemos recetas de todo un poquito, hacemos blogs de veganismo. En todas las redes estamos como Cochi el Vegan. Tenemos Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, son las que principalmente tenemos ahora.